aprender del misterio, cómo entender algo que es desconocido para nuestra psique. Pues Alejandro en su nuevo libro ha logrado hacerlo por medio de los contrastes, por medio de mirar, por ejemplo, cómo en la polaridad de Mercurio-Júpiter, Neptuno entra a hacer de las suyas, a mostrar su misterio. Yo creo que la mejor forma de poder detectar qué significa la luz es entendiendo la oscuridad, o qué significa tener un día de actividad es teniendo una buena noche de sueño. Es decir, en los contrastes se permite abrir ese regalo del misterio y empezarlo a entender, a percibir, a manifestar. Pues, querido Alejandro, qué gusto que hayas sacado este tiempo para nosotros, para esta comunidad, escucharte, feliz de tu nuevo libro. Pues bienvenido, Alejandro. Bueno, qué bueno. Sí, feliz también yo, por supuesto. Fundamentalmente yo estoy feliz. Por además haber sacado este libro con lo más recomendable que tiene este libro es el prólogo. Ah, Por eso vale el libro. bello. Bueno, pues es un honor hacer el prólogo, haber hecho el prólogo de tu libro. Después de leerlo, después de haber estado estudiando mucho tiempo este tema de las polaridades que con tanto arte lo vas extendiendo y es como si al entender la polaridad se abriera una nueva ventana, Claro, una nueva percepción, ¿no? claro. Está muy bien esto que comentas con la metáfora de los contrastes, ¿no? Eh, Tres tristes contrastes, podríamos haber dicho, de de la energía transpersonal. Em, el contraste entre fondo y figura, esto que la psicología Gestalt tiene también tan desarrollado, ¿no? Que todo tiene fondo, es fondo y figura, ¿no? Algo que protagoniza y algo que está por detrás, consciente, inconsciente, etcétera, etcétera. Y también cierto método, no tenía previsto hablar de esto, estás preparado para que empecemos a hablar de cualquier cosa, ¿no? Ok, bien. Pero me hiciste recordar no sé si llamarlo método budista, de, de aproximarnos al misterio, a la realidad última, a través de correr velos, es decir, de darnos cuenta de qué no es. Esto que creía que era no era, corro el velo. Esto que creía que era no era, corro el velo. Y así se va desarrollando una aproximación nunca definitiva a, a un contacto perceptivo cada vez más auténtico, más verdadero. Y un poco ese es el método, ¿no? De los contrastes, de los velos. Eh, Esto que mencionas precisamente de ir corriendo velos, lo abordas de una manera preciosa con un contraste que pones entre la imagen del sacerdote gurú versus el místico, ¿sí? En donde cuando caminamos este mundo lleno de incertidumbres y lleno de percepciones que no entendemos muchas veces, y llega el sacerdote o el gurú a darnos un trazado, a ponernos unos límites frente a eso que no entendemos, nos da tranquilidad y simplemente dormimos nuestra voluntad en pro de ese direccionamiento del gurú o del sacerdote, versus la imagen del místico, que el mismo místico no sabe de qué va esto que está percibiendo, no puede dar una ley o no puede dar un parámetro exacto y justo porque está tan perdido como el mismo caminante, pero que de pronto juntos podemos ir corriendo esos velos para ir mirando qué hay un poco más allá, ¿no? Y es cuando lo leí, me hizo unos insights profundos y dije, tremendo, porque a veces nosotros los astrólogos, frente al misterio de lo que va sucediendo, como por ejemplo la entrada de Neptuno en Aries o de Plutón en Acuario, llegamos a unas percepciones y decimos, esto es así, cuando eso es lo más absurdo, haciendo una predicción frente a un tema que incluso el mismo astrólogo no tiene ni idea de qué va a ir y que haríamos mejor
más bien hacernos unas preguntas adecuadas, más bien ir descubriendo, más bien con la curiosidad de qué representaría esto, ¿no? Claro. Sí, allí estás, si asociamos el sacerdote del gurú con Júpiter, estás describiendo muy bien el costado más, acaso saturnino, de una figura que en verdad es jupiteriana. En verdad, eh, el maestro, el sacerdote, el gurú, a- eh, antes que decirnos cómo son las cosas para tranquilizarnos, eh, promueve un estímulo, una confianza en una dirección, ¿no es cierto? El maestro estimula, despierta pasión, ¿no? En la búsqueda de lo verdadero, de lo trascendente. De inmediato lo convertimos, o él mismo hace gesto para convertirse, en una figura de garantía. Si vienen por este camino, va a estar todo bien. Llegaréis al reino de los cielos, a la sociedad sin clases. Los gurúes también pueden ser ideológicos y políticos. ¿eh? A, a la sociedad sin injusticias, a la sociedad que lograremos conformar para redimir todo el sufrimiento del mundo, en fin, allí el estímulo a, a despertar pasión por la verdad se transforma en garantía, ¿no? Se saturniza. El místico, que respondería más a Neptuno quizás, no tiene por función despertar ni siquiera pasión, digamos, ¿no? Eh, mucho menos dar garantías, pero ni siquiera despertar pasión. Eh, lo que despierta, no sé si coincidirás conmigo, la función del místico es despertar cierta zozobra, cier- cierta evidencia de que lo que yo creo no tiene nada que ver con la realidad que estoy percibiendo en este momento y que no puedo ajustar a mis creencias. El místico habilita el místico, el chamán también, ¿no? Como arquetipo, ¿eh? No hablo de personas concretas. Eh, despierta una percepción evidente, una percepción extraordinaria, transpersonal, de conciencia expandida, diríamos, no, que no es una alucinación, ¿no? Es una percepción clara, nítida, cierta, verdadera, pero que si quiero dar cuenta de ella con, con las ideas, con la construcción de pensamiento en la que he forjado mi percepción de la realidad cotidiana, me encuentro en un conflicto. No cierra, eh, siento que es reducir eso que estoy percibiendo a algo ya conocido. En verdad, lo que estimula el místico es una percepción expandida. Lo que estimula Neptuno es una percepción de la realidad más vasta, más abarcativa, más universal, que desborda las fronteras de ideas, creencias, las fronteras jupiterianas necesarias, eh, y que no puedo, y que me exige atreverme al desafío espiritual de ya no poder confiar en lo que hasta ahora confiaba, ¿no? De ya no poder creer en el Dios que creía, en las ideologías en las que creía, ¿no es cierto? Y eso genera inseguridad, claro. Eh, aunque el místico, el gurú, no lo ofrezca, ante esa inseguridad nosotros mismos le pedimos a ese gurú que nos dé garantías de certeza absoluta, de que va a estar todo bien. Eh, no es un acto deliberado y perverso del gurú, eh, eh, perdón, sí, del místico, del chamán. No es un acto perverso del chamán, eh, eso de transformarse en un referente de lo que hay que hacer, sino nosotros le pedimos a él que se transforme en eso. El auténtico místico chamán se resiste a eso. Se resiste, ni siquiera se resiste,
como decimos aquí, se mata de risa, de, de nuestra ocurrencia. Nuestra ocurrencia de que la exploración del misterio puede tener garantías, ¿no? Y, y- Exploración del misterio también es exploración de la psique inconsciente. Todo psicólogo es, en verdad, un místico, aunque no lo sepa. Toda sensibilidad humana que explora el mundo inconsciente de la psique es un místico. ¿Eh? esto me encanta porque, sí, la figura del místico, mirándola como una figura arquetípica, es esa figura que más bien nos estimula, también nos provoca, ¿sí? Es decir, nos hace unas preguntas que nos cuestionan en lo más profundo de nuestro ser, que son preguntas provocadoras a salir de estados de tranquilidad y orden. Cada vez que nosotros buscamos, no sé, bien sea o el médico que tenga ya el diagnóstico final científico único, máximo, o el psicólogo que tenga la terapéutica perfecta, o el sacerdote que me dé los lineamientos y los 10 mandamientos de la ley de Dios para poderlos seguir a cabalidad y así no sentir esa angustia, o el gurú que me diga los ejercicios y las respiraciones que debo realizar todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches en cada meditación para poder tener la iluminación, ¿sí? O el camino probacionista de los Rosacruces que me dé un parámetro de los cuales si yo sigo al pie de la letra, no voy a sentir esa angustia existencial de que el misterio es algo eh, inefable, sino que es algo concreto que si yo me rijo a estas leyes, ya lo voy a sacar adelante, ¿sí? Es decir, ¿a qué voy con esto? A que trabajar precisamente con el misterio es tener la capacidad de sostener un poco de esa angustia de no saber para dónde va lo que estoy percibiendo, o, o más bien, más allá de la angustia, poder tener la fe y la esperanza de que la vida sabe más y que del misterio sabe más, que si yo simplemente encuadro absolutamente todo en parámetros de un sabio, de un gurú, de un científico, y más bien empezar a echarnos al agua de este inconsciente colectivo, de entender que hay cosas que por más de que no sean racionales, que no estén estructuradas, están llevando a un objetivo, un algo, ¿no? Claro. Y fundamental que para lanzarse a ese mar, a ese océano del misterio, es necesario haber desarrollado madurez personal. Porque si no hay madurez de estructura personal, inevitablemente seremos tomados por la angustia, por el miedo más primario lunar. Ante la oferta neptuniana, reaccionamos desde el miedo y la angustia más lunar. Miedo y angustia que si se manifiesta está diciendo no hay madurez suficiente para responder a este desafío de misterio. Y si acaso igualmente intento responder a ese desafío de misterio, lo que se va a provocar es un quiebre psicológico antes que un despertar espiritual. No es casual que una de las patologías de la psicosis, de las patologías psicóticas características, sea el delirio místico. Esa apertura mística puede transformarse en algo muy confuso, delirante, si no se ha desarrollado estructura de personalidad madura. Para trascender el yo, el ego, primero hay que haberlo desarrollado. No se puede trascender algo que no se ha desarrollado. Si creo que estoy trascendiendo algo que todavía no desarrollé, estoy cayendo en patología regresiva. Y esto también es una alerta, esto puede ocurrir con el, por ejemplo, quienes nos dedicamos a la enseñanza de la astrología, puede ocurrirle a alguien ante el contacto de los símbolos de la astrología. ¿Eh? Si no hay suficiente estructura de personalidad madura, desarrollada con madurez, los símbolos de astrología pueden ser perturbadores.
Eh, y no se trata, por inmadurez no digo que sea eh, conciencias que responden con el Neptuno de un niño, porque los niños responden mucho mejor a Neptuno que los adultos que no han desarrollado estructura de personalidad. Quiero decir, hay una frescura inocente en el contacto de los niños con Neptuno que les permite hablar con amigos imaginarios, que imaginar cosas, ver cosas, sin ningún tipo de riesgo de que eso fuera un delirio. A edad adulta, cuando se supone que ya tiene que haberse desarrollado cierto discernimiento consciente y racional, esas mismas experiencias, tener amigos imaginarios y demás, es síntoma de colapso psicológico, ¿no? Ya no se trata, no estoy diciendo por inmadurez una respuesta de niño, ojalá fuera respuesta de niño. Eh, no es una respuesta inocente, ¿eh? Eh, es una respuesta distorsionada, una conciencia que tendría que estar respondiendo desde una estructura de personalidad ya conformada, está reaccionando y exponiendo la falencia en la construcción de esa estructura de personalidad. Allí es donde los transpersonales pueden transformarse, no solo Neptuno, sino también Urano y Plutón, en, en amenazas al equilibrio psicológico, ¿no? Es Eh, que, cómo es de importante en esto que estás mencionando, que exista una estructura cultivada, ¿sí? Cultivada con la forja de la experiencia, no tanto cultivada académicamente, sino cultivada con las experiencias de la vida, con, con los subes y bajas de la vida que va permitiendo que tú llegues a unas conclusiones que están en tu alma y en tu corazón, ¿sí? Eh, Incluso también cultivar la estructura egóica desde lo académico es supremamente importante, porque démonos cuenta, yo puedo tener la inspiración de Mozart, pero si no sé tocar un instrumento, si no he cultivado eh, el cotidiano arte del instrumento de todos los días probar, ensayar, mirar, ¿sí? Todos los días una hora, varias horas, pues por más de que tenga una gran inspiración, no tengo cómo sacarla, cómo hacerla evidente, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, cultivar la estructura egoica, cultivar el vehículo y cultivarlo, digamos, en varios tipos de expresión, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo, puse el ejemplo de Mozart, pero mira, digamos que alguien tiene una experiencia trascendente, una visión, eh, algo que se salió de los cánones normales. La persona que está en una cultura dice, fue la Virgen que se me apareció. El esotérico va a decir, fueron los nómados y las sílfides y las salamandras. ¿Sí? El budista va a decir, apareció Buda. ¿Sí? El astrólogo va a decir, pude entender, vi cómo se unió Júpiter con Saturno y salió la estrella de Belén al occidente. ¿Sí? Eh, es decir, según la estructura egoica, se lee este misterio o lo que está en el inconsciente y se le da una traducción. exactamente, la palabra es traducción. Nunca podemos eh, dar cuenta de ese contenido del misterio que nos ha habilitado Neptuno, si no es a través de traducciones, a través de representaciones. ¿Eh? Eh, y la representación no es exactamente lo percibido. Si yo tomo la traducción por literalmente lo percibido, estoy en riesgo de delirio místico. Tengo que, incluso para nosotros los astrólogos, ¿qué significa esto aplicado a los astrólogos? Júpiter, Neptuno, todos los símbolos de astrología son eso, son símbolos, son representaciones, no son literalidades. No es que literalmente el planeta físico, Júpiter, ¿eh? Si yo lo tomo por literal, pierdo la dimensión simbólica
y creo que son atributos del planeta Júpiter físico, entro en delirio. ¿Podemos tomar nota de que todo aquello que decimos acerca de la realidad es una metáfora de aquello que percibimos? Aunque estemos convencidos que estamos describiéndolo del modo más impecable. Es una metáfora. Y es necesaria las dos cosas. La metáfora impecable, hay metáforas toscas, metáforas sutiles y delicadas. La metáfora y lo percibido. Las dos cosas son ciertas. No es que debemos liberar lo auténtico de la metáfora en la que quedó atrapada. No. Ahora, mientras el símbolo, mientras la metáfora nos provoca y nos estimula, es válida. Cuando sintamos que ciertas metáforas y representaciones que nos acompañaron ya son frías, agrias, rígidas, es momento de despedirnos de ellas. Lo ejemplificamos siempre con, vamos a repetirnos, esto de que en un ciclo de vida de 84 años haya 7 ciclos de Júpiter, ¿no? y medio ciclo de Neptuno, significa que en una expectativa de vida de 84 años estamos a mitad de camino en el registro perceptivo de lo más auténtico del misterio, mitad de camino de Júpiter, y habremos consumido 7 dioses, 7 sistemas de creencias. Los dioses, los sistemas de creencias son representaciones, metáforas de aquello que apenas en el mejor de los casos logramos registrar a mitad de camino, mitad de ciclo de Neptuno en 84 años. Precioso. La representación es válida, pero tiene fecha de vencimiento. La metáfora, nuestros sistemas de creencias tienen fecha de vencimiento. Es que precisamente esto que estás mencionando es como iniciamos el video, ¿no? Vamos corriendo velos. Tenemos Claro. una percepción que es una realidad, que tiene objetividad en ese espacio-tiempo, Claro. que es real, la percepción que estoy teniendo, pero que es otro velo más, porque eso mismo lo puedo leer desde otro ángulo. Y apenas lo corro, digo, wow, no lo había visto desde esa situación. Pasémoslo a términos psicológicos. Estamos enfrentados hacia un drama, a una situación, un duelo o algo que sucedió que nos impactó terriblemente. Leemos la situación que está sucediendo y tenemos una percepción y hacemos una descripción de esa percepción que es totalmente real y verídica, ¿sí? Y esa percepción nos hace sufrir muchísimo, nos duele, hasta que de repente corremos ese velo y vemos esa misma situación desde otro ángulo y decimos, caramba, lo que me estaba pasando acá era una liberación, lo que estaba sucediendo Claro. acá era una toma de conciencia distinta, ¿sí? Y ambas cosas son ciertas, ¿no? O, por ejemplo, ligado al misterio en el vínculo con nuestros padres. O sea, el vínculo con nuestros padres, que es el misterio de cómo fuimos gestados, desarrolla una trama neptuniana que se vale de representaciones. Lo que describimos jupiterianamente que significan nuestros padres en los primeros años de vida, casi la totalidad de lo que soy, va a dar paso a una nueva representación en algún momento. En la adolescencia el contraste de que, bueno, no son tanto como todo, hay partes de mí que no están contenidas. Y comienzo a verlos, a esos mismos padres, a esas mismas personas,
en rol arquetípico de padres y yo en rol arquetípico de hijo lo comienzo a ver de otra manera, a significar de otro modo. ¿Eh? Y cuando adulto, más todavía, lo significo de otro modo. Y cuando llego a la edad en que ellos tenían cuando fueron mis padres, comienzo a verlo acaso como personas. Y la metáfora del misterio del vínculo con esas personas pasa a otra representación. Y cuando necesitan de nosotros para ser asistidos porque ya no pueden con sus vidas, pasa a otro nivel de representación. El mismo vínculo con esas personas, en tanto arquetipo de hijo y de padres, consume varias representaciones de sentido jupiterianas en la exploración del misterio que encierra ese vínculo. Hermoso. Y siguiendo la analogía de este ejemplo, fíjate cómo en cada una de esas etapas me va a llenar de cierta angustia empezar a ver que mis padres los empiezo a ver desde otro ángulo, ¿sí? Sí, Y en esa angustia aparece de pronto el gurú o el cura o el que sabe cómo es la vida y te dice, no, señor, en la ley de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre por siempre y para siempre y por encima de todo. Entonces, ni te cuestiones otra cosa, sino simplemente honralos, agáchate y haz claro. lo que la ley dice, ¿sí? Entonces, a diferencia de que cuando estamos en unos procesos de maduración y de crecimiento y desarrollo y empezamos a ver eso mismo que habíamos visto siempre desde otro ángulo y nos permitimos la duda, el cuestionamiento, la provocación y la estimulación de pensarlos y verlos, hombre, ellos no son unas figuras luminosas, no son los todopoderosos, son otros seres humanos como tú o como yo, ¿sí? Y empiezo a verlo desde otro ángulo y empiezo a humanizar esas figuras, ya no desde la perspectiva legal de lo que dice el gurú o el sacerdote, de lo que debería simplemente verlo, sino por un cuestionamiento interno y profundo. Claro. Y fíjate que, siguiendo con el ejemplo, muchas veces gran parte del sufrimiento en nuestras vidas y del conflicto en el vínculo con padres y hermanos tiene que ver con que quizás uno o un hermano o hermana nuestra pasó a otra experiencia de significado de esos mismos padres con las que de la que yo no participo. Entonces es como que estamos viendo padres distintos. O yo comienzo a ver a mis padres de un modo distinto, pero mis padres quieren seguir siendo vistos como fueron vistos hasta ahora. O al revés, nuestros padres han desarrollado otro nivel de significado en su vínculo con nosotros como sus hijos, y nosotros queremos que sigan siendo los que hasta ahora significaron, ¿no es cierto? Es un malentendido acerca de significados y de metáforas de representación, gran parte del sufrimiento de nuestras vidas. Que si toco la tecla con suficiente madurez, la tecla neptuniana, puedo desarrollar comprensión y se disuelve sufrimiento. Comprensión de que mis padres no eran lo que yo creí que eran, y eso permite comprenderlos, incluirlos, y se disuelve el sufrimiento de necesitar que sean otra cosa distinta a lo que han sido o a lo que son. Eh, En o, o, punto, Neptuno tiene mucho que ver con la profunda sanación, ¿no? Ya no con la curación, no con el método para que el dolor se cure, sino con la profunda sanación, ir al meollo de la cuestión, ir a la fuente de sufrimiento. A mí siempre me gusta, para distinguir sanación de curación, la sanación va a la fuente del sufrimiento. La curación quizás va a solucionar el problema del síntoma, a que la herida cierre y deje de sangrar. Bueno, pero lo que originó esa herida no queda contemplado. Eh, Neptuno permite ir
a la fuente auténtica del sufrimiento, que tiene que ver con una representación ideal de la realidad, con un velo. Que, que, que detrás de un velo hay otro velo y detrás otro velo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos también de sanación, desde esa perspectiva, no hablamos como un fin último, sino hablamos como un proceso, que esta va a Claro. ser la verdad o digamos, mi equilibrio o llegar a un punto de sanación interna para este momento, no para llegar ya a un paraíso terrenal en donde ya descubrí todo, ¿sí? Sino simplemente para correr un velo para encontrar otro velo, que seguramente cuando esté lo suficientemente maduro, adulto, con una capacidad de percepción más amplia, correré el siguiente velo. Exactamente. Sí, sí, sí. Y es bueno llevarlo a la práctica, a nuestra práctica de astrólogos. Eh, Ser consciente de que el velo corrido me pone en contacto con otro velo, significa que no me puedo tomar en serio lo que estoy percibiendo, sino que tengo que quizás resignificar aquella inocencia de los niños, de tomar todo como un juego, que no quiere decir que sea algo superficial. El viaje a lo profundo tiene un diseño de juego. El viaje a lo profundo tiene un diseño de juego. El viaje a la esencia es lúdico, promueve sonrisas. Este estupor que hablábamos antes, que provocaba el místico, promueve bromas. ¿eh? No implica cerrar el ceño y tensarse. Todo lo contrario, implica jugar como niños, con toda la seriedad con la que juegan los niños. Es decir, Neptuno no está disociado de Mercurio. Yendo al eje Mercurio-Júpiter, hablamos tanto de Júpiter. Neptuno es un salto en la escala de cómo vivo a Júpiter y Mercurio. No está en contra ni de Júpiter ni de Mercurio. La sagacidad intelectual no está disociada de la frescura del contacto con el misterio. No es que si desarrollo lo intelectual tengo que negar eh, toda percepción más allá de lo que pueda ser explicado. ¿eh? Y también implica que el desarrollo de esencial misterio no significa ser irracional. Desarrollar esencial misterio no pide ir en contra de la razón. Ir más allá de algo no implica ir en contra de eso. Al contrario, si, si cedo al encanto de pelearme con eso, no puedo ir más allá de eso. Si cedo al encanto de que porque me creo espiritual estoy en contra de los intelectuales y los racionales y los científicos, no puedo ir más allá de la razón. ¿Sí? Hay unos diálogos. Es muy interesante las pocas veces que se reúnen sin prejuicios, acaso un científico y un místico, ¿no? O alguien que encarna esos arquetipos. Los diálogos son riquísimos. Yo recuerdo los famosos diálogos de David Bohm, físico cuántico, y Jiddu Krishnamurti. Y aparte la pasan bárbaro ellos dos. No es que uno está defendiendo la ciencia y el otro está defendiendo, ¿no? La pasan bárbaro. Y se ríen todo el tiempo hablando de la... Ahora los estoy recordando. Están en YouTube, ¿eh? David Bohm y Jiddu Krishnamurti. Hablan de todo esto que estamos hablando y se matan de risa todo el tiempo. El científico, el arquetipo de científico, el arquetipo de místico.
como no se la creen, como no se creen en el arquetipo, pueden jugar una forma de vínculo sorprendente. Por otro lado, nada más aburrido de diálogo forzado entre un científico y un místico tratando de demostrarse que a uno de los dos tiene razón. Como los diálogos entre un astrólogo predictivo y un astrólogo metafísico. Un espanto, un espanto. Excelente. Y además, y precisamente por eso es que tu libro eh, trae tantos insights y es digno de esas meditaciones astrológicas profundas precisamente por los contrastes que vas generando, ¿sí? Es decir, cuando empiezas a hablar de Neptuno, dices, bueno, vamos a hablar de misterio, fantasía y realismo. Entonces, al ponerlo en términos del realismo, después el término de la fantasía, Júpiter, realismo, Mercurio, puede uno entender la dinámica del misterio Neptuno, cómo encaja allí, ¿sí? Es decir, como lo que estás también diciendo de Krishnamurti con respecto a David Bohm, ¿sí? Es algo así como ellos mismos han estudiado, han profundizado, se han vuelto expertos y peritos en cada una de sus áreas, pero tampoco se la creen. Es decir, dicen, bueno, hace parte de una temporalidad, ¿sí? Y puedo escuchar al otro e incluso me hace insight lo que el otro me dice sin que yo esté en concordancia completa con el otro, pero me sirve para dar contraste y para entender ¿sí? Que es un poco el juego que haces. Tú lo haces con misterio, fantasía y realismo. Después lo haces con empatía, redención y adaptación. Después lo haces con totalidad, confusión y fragmentación. Entonces, cuando uno va viendo es como si fuera un cuarto de espejos, ¿sí? En donde uno refleja al otro. Y entonces se va convirtiendo el misterio en algo más tangible. Al final, quedo con el sabor de entender lo que es Neptuno, pero también no con la certeza de entender a Neptuno. ¿Me entiendes? Es un contraste. No podrías explicarlo. Estás con la certeza de que lo percibiste, pero no podrías explicar. Correcto. Entonces he estado leyendo el fragmento durante como 2 semanas, ¿no? Y lo leo y lo vuelvo y lo leo y digo, pero entonces, ¿cómo lo explico? Sí. Y entonces me queda claro En una los clase, espejos. ¿no? ¿Cómo le explico en una clase? Bueno, muy buena metáfora de los espejos. Sí, muy buena metáfora la de los espejos, claro. Está muy bien. Sí, muy buena metáfora. Sí, porque Sí. fíjate, la Y pensaba, fantasía es el espejo del realismo. Y el realismo y la fantasía cuando se están espejando muestran el misterio en su profundidad. ¿Sí? claro, eh, literalmente, ¿no? Lo que descubro que es fantasía hasta ahora fue realidad. Tomaba por realidad algo que era una fantasía. Ok, corro ese velo, percibo otra cosa con grado de realidad, sabiendo que en algún momento se va a mostrar como fantasía, como una nueva fantasía. Una nueva Y fantasía. lo correré, etcétera, etcétera. Fantasía y realismo, ante que polos opuestos que deben trabar pelea a muerte y a exterminio definitivo, son un yin-yang. En el corazón de la fantasía está lo real y en el corazón de lo real hay fantasía. Yin-yang. Pensaba también en nuestro oficio de astrólogos, en esa hipotética charla, siendo que nosotros no hacemos astrología predictiva, una charla con... ¿no? Que yo me plantee que no hago astrología predictiva, no entra en conflicto con la evidencia de que hay veces que los tránsitos se dan de un modo absolutamente literal. Entonces eso certifica que la predicción funciona. No, de forma absoluta no. Entonces es una farsa.
No, tampoco. Si yo me encierro en el arquetipo astrólogo predictivo, me pierdo de algo. Y si me cierro en el arquetipo de astrólogo que denuncia la astrología predictiva, me pierdo de algo. A mí nada más aburrido que las mesas redondas de diferentes astrólogos de diferentes escuelas tratando de justificar la propia y demostrar lo absurdo de las restantes. Qué absurdo, ¿no? Y nada más constructivo que cuando las distintas escuelas, tanto, digamos, la védica, la humanista, la predictiva, bueno, varias, pueden empezar a encontrarlos en donde, en donde terminan construyéndose mutuamente, ¿sí? Y que termina siendo una sinergia. ¿Mm? Claro. Y descubren, como Bohm y Krishnamurti en la conversación supuestamente de polos distintos, que en verdad están meditando acerca de lo mismo, con diferentes metáforas y descripciones, están aludiendo a lo mismo. Es verdad, para no ponernos tan hippies y tan magnánimos, hay algunas descripciones que son más torpes y secas que otras. Eso es cierto. Hay algunas descripciones de la realidad. No todo está en un plano de igualdad. Usemos Mercurio. Podemos discriminar matices importantísimos, no anecdóticos, importantísimos matices, ¿no? Hay ciertas descripciones de la realidad que llevan a altísimo sufrimiento, ¿no? Hay ciertas descripciones de la realidad que contribuyen a una sensibilidad que disuelve sufrimiento, ¿no? Pero son diferentes metáforas, no es que hay una que esté en posesión de lo auténtico y verdadero, ¿no? Esto, esto es precioso porque es muy aplicable ya a nuestra propia estructura de nuestra propia vida. Porque, eh, a ver, voy a ponerlo en estos términos. Mi percepción dice, esto es un micrófono, esto es un computador, una cámara, bueno, esto es un teclado, ¿sí? Eso dice la percepción. Y cuando yo pienso en esos objetos, los transfiero a ser símbolos en mi mente. Lo transfiero a, voy a necesitar escribir algo y pienso en un teclado. Y no necesariamente tiene que ser exactamente este, sino pienso en un teclado. ¿Sí? Y hago una representación simbólica para, me imagino escribiendo mi libro en ese teclado. No sé. ¿Sí? Entonces hago una representación simbólica. ¿Eh? Eso que tengo yo adentro es un símbolo que después digo, el teclado no puede ser usado sino solo y exclusivamente para escribir. No puede ser usado como mesa, no puede ser usado de ninguna otra manera, ¿sí? Y entonces coarto la expresión de ese símbolo, ¿sí? Cuando un símbolo puede ser muchas cosas. De pronto, si tengo un sueño en donde el teclado tiene unas teclas gigantes y salto en cada una de las teclas, de pronto lo que me está diciendo la psique simplemente es, el teclado es el símbolo de tu expresión en letras, en palabras, no sé, y lo puedo transformar en un simple teclado físico a otro tipo de cosas simbólicamente. O sea, el símbolo abre la posibilidad de muchas cosas. Entonces, ¿por qué voy con todo esto? Porque de la misma manera estoy acostumbrado a leer entonces en mi entorno a nivel emocional que si mi mamá hace esta cara y este gesto, algo pasó y realmente no debería ser así. Yo puedo interpretar las cosas como simbólicas y leer que tal vez eso que está sucediendo alrededor es una invitación a otras cosas diferentes. Ahí corro el velo, ¿sí? O sea, a lo que quiero llegar es que eh, cuando Neptuno entra en nuestra vida, nos está diciendo que lo que teníamos como hecho de la percepción
es falso o no es falso, o pudo ser cierto en una temporada y que simplemente puedes verlo desde otro ángulo. Desde esta perspectiva, Eh, entonces, esa situación que te sucedió en la infancia, ese trauma, ese dolor que viviste, ese abuso o esa ausencia o lo que haya sido, tal vez lo puedes leer, eso mismo que aparentemente es una realidad, tal vez lo puedes transformar y empezar a verlo desde otro ángulo, viendo que tal vez el self quería despertarte a mirar otras cosas con eso mismo, ¿sí? Y ahí es donde se corre, donde Neptuno hace todo un insight de un proceso, pero si yo sigo diciendo, no, esta es la única realidad y esto que pasó es así, y no me vengan a decir que esto tiene otra interpretación, porque esto fue así, ¿sí? Imaginaba a un niño que a los 5 o 6 años los padres, porque quieren que sea músico, lo mandan a clases de piano, el teclado ya no de la computadora, el teclado del piano es algo exigente, tenso, riguroso, ligado a autoridad. Veo el teclado, ese niño ve el teclado del piano y ve algo desagradable. Supongamos que ese mismo niño desarrolla técnica, incorpora técnica y comienza a crear música y a ver que ese mismo teclado como elemento de tortura, en verdad era una fantasía que da paso al teclado como un parque de diversiones. La misma realidad, el teclado del piano pasa de elemento de tortura a parque de diversiones. ¿Qué cambió? ¿El teclado? No, el piano es el mismo. Cambió el significado, lo que representa ese hecho en mi sensibilidad perceptiva. ¿No es cierto? Eso lo habilita Neptuno. Eso lo habilita Neptuno. Si yo he hecho identidad en la creencia jupiteriana de que todos los niños que son llevados a aprender piano de chicos y tienen experiencias negativas quedan traumatizados de por vida y bueno, me pierdo la posibilidad de que acaso eso dé paso a algo incomprensible en un punto antes, que algo tan traumático se transforme en fuente de gracias. Siempre terminamos hablando de Quirón. Sí. Alejandro, y fíjate, en este ejemplo que estás mencionando, si desde mi propia vivencia tuve que el piano era una tortura, entonces, y si tengo poder y economía y estoy en un ambiente sociocultural en donde tengo capacidades para tener voz social, entonces dogmatizo que se quite de todos los colegios las clases de piano. Claro, Por, sí. Eh, claro, claro. Y a lo mejor, a partir de lo que me di cuenta, puedo proponer otro modo de enseñarle piano a los niños, pero no de negar eso, ¿no? Pero si hice identidad en que el piano es un objeto de tortura, listo, ya está. No puedo hacer ningún otro movimiento. Hasta que me dé la oportunidad de correr el velo, ¿sí? Y entonces aquí voy con un tema, Alejandro, que me encanta y es que estamos acostumbrados a hacer una astrología catastrofista, ¿no? Que es la que vende. Entonces, si Neptuno entró en Aries y entonces eso fue la guerra civil y entonces probablemente va a volver a suceder otra guerra civil y entonces Plutón entrando o Urano entrando en Géminis, Segunda Guerra Mundial, entonces alístense porque ya viene, ya van a espichar el botón rojo. Es decir, estamos acostumbrados a leer de la misma manera que sucedió hace 84 años un evento que está sucediendo hoy en día. Es como si viéramos el velo igualito, entonces no lo corrimos nunca. Entonces seguimos viendo la misma percepción, ¿sí? Cuando en realidad los tránsitos son la gran invitación, en lugar de quedarnos a repetir unos esquemas del pasado, a ver que se está corriendo un velo.
Entonces, ¿a qué voy con esto? claro, Aquí entra Neptuno en Aries y tenemos la gran oportunidad en este momento de correr nuestra percepción de nuevo, de ver que lo que siempre habíamos visto es una realidad, sí, por supuesto, como lo era la física newtoniana, es una realidad, pero ya se vuelve insuficiente cuando empezamos a claro, analizar los quantums. Entonces, corramos el velo y veamos que hay otras leyes de la física diferentes que no contradicen la realidad que dijo Newton, sino que nos muestran otro tipo de realidad. De la misma manera, a nivel social, cultural, a nivel personal e individual, los claro, tránsitos deberían ser la gran oportunidad en lugar de sentirnos aterrorizados y decir, ¿y cómo me impacta y qué me va a pasar? ¿Y cómo me afecta este tránsito? Es qué belleza porque tengo la gran oportunidad de correr otro velo y de ver la realidad, claro, lo mismo que había percibido desde otro ángulo. claro. Y esa oportunidad expansiva de la sensibilidad que ofrece Neptuno no está ajustada a un ideal, sino a la realidad de lo que yo sé, de lo que yo pueda, de acuerdo a mi madurez emocional lunar, responder a esa oferta neptuniana. El inicio de un ciclo de Neptuno por el zodíaco no implica ni la catástrofe ni la llegada de la nueva humanidad, del paraíso terrenal, ni nada por el estilo. Se manifestará habrá un registro de realidad nueva, mucho más profunda, ajustada a lo que nuestra madurez emocional lunar colectiva permita, ¿no? A escala colectiva y también a escala personal. Un tránsito de Neptuno a escala personal habilita una expansión sensible ajustada a lo que nuestra madurez emocional lunar tolera. Y si no se ajusta a ese límite de nuestra madurez emocional, se transforma en riesgo, en patología, en desequilibrio, en desborde. ¿Sí? Si yo, porque tengo un tránsito de Neptuno, quiero responder a lo que irradia cierto maestro espiritual de práctica de desapego, de resonancia con la totalidad y demás, pero un desapego que va más allá de las posibilidades de mi madurez emocional, y voy a proyectar madre en ese maestro. Voy a proyectar un nuevo útero contenedor. Y eso es anuncio de catástrofe antes que de elevación espiritual. ¿Por qué? Porque no es un maestro espiritual, no es una madre. Me va a defraudar. Si yo le proyecto madre, me va a defraudar. O si le proyecto padre, me va a defraudar. Lo voy a descubrir haciendo cosas que en su reglamento de cómo se debe vivir no figuraban. Es un padre que me defrauda. Bueno, no era un padre, un maestro. Estamos atravesados por esas confusiones. Todo el tiempo estamos confundiendo, proyectando arquetipos en, en el contenedor inadecuado. Pues Alejandro, qué gran momento en el que estamos habitando, en este espacio-tiempo que estamos habitando en este instante, iniciando un ciclo de Neptuno, un ciclo de 164 años, que al igual de 1861 está abriendo las puertas hacia unos nuevos niveles de percepción, hacia percibir ese teclado de piano como un parque de diversiones o como una fuente de sufrimiento, ¿no? Pero el teclado es el mismo, ¿sí? Y cómo para esos años de 1861 en donde aparecieron figuras como Freud, Freud, Charcot, Jung,
abriendo las puertas de la percepción del misterio y de la psique desde la psicología, quitándole, arrebatándole esa percepción solamente a, a los sacerdotes, brujas, y abriendo la posibilidad a hacer un estudio más concentrado, y más humano frente a todos estos temas, pues en este momento estamos participando de una nueva regeneración de esa percepción de la psique. Nueva síntesis, ¿no? La psicología que se abre con Freud es una expectativa científica de abordar el misterio del alma, ¿no? Freud se asumía como científico, ¿no? Hasta ahora eso era propiedad de los sacerdotes. Bueno, no. Lo científico también se compromete con la experiencia del alma y también desarrolló síntesis con la segunda parte del siglo XIX, todo el desarrollo de la tradición esotérica encontrando claves de síntesis, Madame Blavatsky, Annie Besant, luego Alice Bailey, quien la estoy leyendo todo el tiempo y me he olvidado su nombre, ¿no? De síntesis de tradición esotérica, desarrollo psicológico y mente, entre comillas, científica aplicada a la exploración del misterio del alma, ¿no? Esa fue una síntesis muy rica de la que estamos disfrutando. Lo que estamos haciendo en este momento es un eco de esa síntesis. Hablamos de inconsciente, de arquetipos aquí en esta charla, ¿no? Así livianamente, de Júpiter. Bueno, todo eso era inconexo a mitad del siglo XIX. ¿eh? De traumas. Bueno, esta conversación es fruto del ciclo de Neptuno que empezó a mitad del siglo XIX, ¿no? De esta síntesis. Eh, y ahora se está gestando otra nueva síntesis, seguramente. Para mí, quizás en algún, ojalá tenga que ver con, ya creo que es un deseo, más que una percepción, tenga que ver con aplicar todo esto ya al proceso de la psique colectiva, ya no tanto el de la psique individual, ¿no? Sino cada vez más reconocernos que nuestra vida individual no está disociada, no que no debe estar y hacemos mal si queremos que esté disociada, sino que no está disociada de la vida de la comunidad y de la vida de la comunidad humana en el planeta, no como ideal, sino como constatación inmediata, ¿no? Pues fíjate que para que eso pueda hacerse realidad en lo colectivo, primero debe creerse en lo individual, ¿sí? Entonces ahí viene uno de los temas tan interesantes de este momento, y es que inicia en ciclo Neptuno con Saturno, voy a tomarlo en serio, voy a tomar en serio lo místico, voy a tomar en serio la psique, los complejos, las emociones, el pasado, la historia de las personas. Ya no me voy a quedar en el cuestionamiento de, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Sino más bien, oye, ¿qué te ha pasado en la vida? ¿Por qué llegas a vivir esa situación y esas crisis? ¿Qué traes en tu interior? ¿Qué traes en tu historia? Es decir, jugar con seriedad a lo que sentimos, a lo que percibimos, a la subjetividad de cada individuo de cómo está leyendo el mundo. Tomar con seriedad eso a nivel individual, está después también tomarlo con seriedad a nivel colectivo. Entonces, por eso ese Exactamente. inicio de ciclo es tan importante con Saturno, ¿no? Sí, tomar nota de la historia individual y de la historia de la comunidad, eh, de las comunidades. A mí me está pasando que estoy leyendo más historia que de psicología o... Ayer me compré un libro de Asimov, el de Yo Robot y demás, sobre el Imperio Romano. Escribió mucho sobre historia, ¿no? Y sobre el Imperio Romano. A ver, ¿qué dirá Asimov del Imperio Romano? Pues Alejandro, qué bello encuentro. Es maravilloso recomendarles
conseguir tu nuevo libro. Está recién editado por Kier, está recién salió del horno, todavía huele a pan caliente. Está en mayo 23, creo que salió a la luz tu obra, ¿no? Sí, para la Feria del Libro, acá, sí, mayo de este año, sí. Voy a poner aquí en pantalla, a ver si lo logro por acá. Ajá, em, Mira qué imagen salió, qué bonita. la de, sí, la del escritorio. Ahora se me perdió. ¿Qué hice el enlace? Ah, aquí está. ¿Y ahora dónde está? Ah, ya lo vi. Está en la otra pantalla. Bueno, este es el libro de Alejandro Lodi, que se llama Planetas, Personalidad y Alma. Eh, Ahí está. es un libro que está en las librerías ya de Argentina, ¿verdad, Alejandro? Así es, y está comenzando a distribuirse en Latinoamérica y España. Así que bueno, ojalá puedan tenerlo. Siempre leerlo en papel a mí me resulta mucho más simpático que leerlo por computadora. Sí, es verdad. El papel tiene su magia. Además, no se le acaba la batería. Y está- Claro, claro. sabes, Alejandro, que algo que me inspira a tu libro es a las reflexiones. Es un libro que vale la pena leerlo con calma. Yo leo una página y me quedo como reflexionando y entendiendo esta dinámica porque algo que me gusta mucho es como la practicidad, es como bajar un término que está en lo abstracto y empezarlo a tener más como una vivencia. Eh, yo creo que Muy buena. eso debe ser por tu luna en Capricornio, ¿no? Eso es algo así como de, de percibir desde los sentidos. Qué buena devolución, te agradezco muchísimo. Me hace muy bien. Alejandro, nos vemos en una próxima con nuestros tres tristes y tretras, no, tres tretras, tristes, tres personajes. Tre- Tres tristes tretas transpersonales. Eso. Perdón, tres tristes y tratables tretas transpersonales. Eso. Nos vemos en la próxima con Plutón, con el radical Plutón. Ya hicimos Urano, hoy Neptuno y la próxima va a ser Hades. Mira qué bien. Bueno, allí vamos. Gracias, Juan Carlos. A ti, querido Alejandro. Un gran abrazo y gracias a toda nuestra audiencia por esa atención tan preciosa que nos dan. Chao.